Vamos a dar inicio siendo las 13 horas con 4 minutos de este 31 de marzo del 2025 a la 15ª sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, a la cual se les ha convocado en tiempo y forma. Por tratarse de una reunión de carácter virtual, en términos del artículo 56 del reglamento de sesiones, les solicito mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Procedo al pase de lista. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenas tardes. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Presente. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Presente, buenas tardes. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Presente, buenas tardes. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por esta secretaría, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y de 6 consejerías electorales, teniendo un total de 7 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretaria. Atento a la señalada y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente dejo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Pero voy a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos. Solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Gracias, secretario. Si las y los presentes no tuvieran inconveniente en esta petición, solicitaría, por favor, secretario, haga la dispensa en los términos planteados. Gracias, consejera presidenta. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos 2 al 8 y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Consejera Cara, le pediría activar su cámara para... ¿Sí está activada? ¿Solo me ven? Ya, sí, ahí sí ya te vemos. Gracias. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias. ¿Queda a la consideración de ustedes este orden del día circulado? Al no haber comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, síbanse a manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Procede entonces con el siguiente punto en el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, la aprobación de los proyectos de acta correspondientes a la 9ª sesión de tipo ordinaria de fecha 18 de febrero de 2025, 11ª sesión de tipo extraordinaria de fecha 1 de marzo de 2025, 12ª sesión de tipo extraordinaria de fecha 14 de marzo de 2025 y 13ª sesión de tipo extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2025, cuyas lecturas han sido previamente dispensadas. Gracias. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación sobre los proyectos de acta que se han puesto a su consideración. Al no haber observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los proyectos de acta antes referidos. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez.
De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Oscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de acta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, de cuenta del punto cuarto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba el Manual de Supervisión y Control de Calidad para la producción e impresión de la documentación y material electoral de las elecciones de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desarrollo del punto, solicito el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Con todo gusto, consejera presidenta. Buenas tardes nuevamente a todas y todos. El presente proyecto de acuerdo se propone en observancia a lo dispuesto en el anexo 4.1 del reglamento de elecciones, el cual prevé que cada uno de los OPLE, de conformidad con las necesidades propias de su producción, deberán elaborar un manual de control de calidad de uso interno, a través del cual se detalle la manera de supervisar la producción de la documentación y materiales electorales, y se garantice que el fabricante cumpla con las especificaciones técnicas dispuestas. Este documento de manera general contiene los siguientes puntos. Número 1, un marco legal. Número 2, criterios de adjudicación de la producción. Número 3, acciones para designar al fabricante. Número 4, aspectos a considerar en la supervisión de la producción. Número 5, normas aplicables en los procesos de producción de los documentos y materiales electorales. Número 6, diagramas de flujo de los procedimientos de supervisión. Y número 7, parámetros de evaluación para la revisión de la producción. Así también, para supervisar la producción de la documentación y materiales electorales, se señala la atención de los siguientes aspectos. Inciso A, elaborar un programa de producción de los documentos electorales que incluya tiempos y cantidades a producir de cada uno de ellos, considerando como mínimo lo siguiente: los plazos establecidos en la legislación electoral para que los documentos se encuentren en poder de los organismos desconcentrados, la capacidad instalada e infraestructura técnica y humana del proveedor, así como la producción en primera instancia de aquellos documentos que no tienen nombres de candidaturas y por lo tanto no tienen restricción en su producción, más que la aprobación del Consejo General del OPLE, y después de los que contienen nombres de candidaturas a fin de optimizar los tiempos de producción. Asimismo, establecer con el proveedor las reuniones de trabajo necesarias con el propósito de aclarar dudas sobre especificaciones técnicas y comprometer las fechas de producción y entregas de los documentos en las cantidades requeridas. Solicitar al fabricante un calendario detallado de producción de las boletas electorales antes de su inicio. Y finalmente, realizar los trabajos de supervisión y control de calidad durante la producción de la documentación electoral. Por lo anteriormente expuesto, se proponen los siguientes puntos de acuerdo. La competencia de este órgano colegiado para conocer y pronunciarse sobre el presente asunto. La aprobación del Manual de Supervisión y Control de Calidad para la producción e impresión de la documentación y material electoral para el proceso electoral local extraordinario con motivo de la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, de conformidad con lo establecido en los considerandos 23º al 26º del presente acuerdo, el cual forma parte integral del presente acuerdo como anexo número 1, así como la instrucción a la Secretaría Ejecutiva a ejecutar las siguientes acciones. Inciso A, el presentar al Consejo General el calendario detallado de producción de las boletas electorales previo a su inicio, con el fin de evitar sustituciones de nombres cuando éstas estén imprimiendo o ya estén impresas. Inciso B, notificar el presente acuerdo a las y los integrantes del Consejo General del CEPAC que no hayan estado presentes al momento de su aprobación, así como a las titularidades de las direcciones ejecutivas, direcciones y unidades del CEPAC. E inciso C, por su conducto se le dé máxima publicidad al presente acuerdo en los estrados del CEPAC para los efectos legales conducentes, asimismo su publicación en la página oficial del organismo www.cepacslp.org.mx. ¿Será cuanto, consejera presidente? Quedo atento a cualquier duda o aclaración. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación al proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Gracias. De no haber observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Un gusto, consejera presidenta.
Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueban los proyectos de acuerdo que han sido presentados. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, de cuenta del punto 5 en el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se determina el lugar que ocupará la bodega electoral para el proceso electoral extraordinario para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de San Luis Potosí, sus condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad, así como también se designa a la persona responsable de la bodega y al personal autorizado para acceder a dicho espacio, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Nuevamente, para el desarrollo del punto, solicito el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, el presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo precisamente el determinar el lugar que ocupará la bodega electoral para este proceso electoral extraordinario, así como el personal que estará autorizado para acceder a dicho espacio. Es de destacar que el reglamento de elecciones señala que los organismos públicos locales deberán determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y materiales electorales en las elecciones, verificando que los lugares cuenten con condiciones que garanticen la seguridad de la documentación electoral, especialmente de las boletas y de los paquetes electorales, las cuales se precisan en el anexo número 5 del reglamento de elecciones. En ese sentido, se propone como bodega electoral el inmueble ubicado en la calle Avenida Granjas, número 191, Colonia Industrial Aviación, en San Luis Potosí, la cual cuenta con las condiciones de espacio, funcionalidad y seguridad requeridas. Asimismo, este organismo electoral considera necesario que, en caso de que por causas de fuerza mayor alguno de los comités municipales electorales no puedan realizar los cómputos en tiempo y forma y estos se tengan que realizar en las instalaciones del CEPAC, se estima necesario habilitar un espacio como bodega electoral dentro de las instalaciones del CEPAC, el cual se encuentra ubicado precisamente en Avenida Sierra Leona número 555, Lomas Tercera Sección, en la ciudad de San Luis Potosí, previendo en todo momento las condiciones de espacio, funcionalidad y seguridad requeridas. Por otra parte, el reglamento de elecciones señala que se deberá designar al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, así como a la persona responsable del procedimiento de apertura y cierre de la misma, la cual se deberá registrar en una bitácora. Por lo anterior, se considera viable autorizar al siguiente personal. Número 1, a las personas integrantes de este Consejo General. Número 2, al personal que integra la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Y número 3, al personal que labora actualmente en almacén. En lo que respecta a la persona responsable del procedimiento de apertura y cierre, así como el registro de la bitácora, se designa al ciudadano Gerardo Enríquez Capetillo, que actualmente se desempeña como jefe de almacén del CEPAC. En lo referente a la persona responsable de llevar el control de la documentación y material electoral que ingresa y sale, se propone designar a los siguientes funcionarios. Al ciudadano Antonio Josué Leiva Torres, que se desempeña como coordinador de organización electoral, y a la ciudadana Andrea Urbina López, que también se desempeña como coordinadora de organización electoral. Por lo anterior, se propone el siguiente proyecto de acuerdo, el cual contiene entre sus puntos resolutivos lo siguiente: la competencia de este órgano colegiado para conocer y pronunciarse sobre el presente asunto, la aprobación del lugar que ocupará la bodega para el proceso electoral local extraordinario con motivo de la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. Asimismo, se da cuenta de las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad referidas en el considerando 15º, fracciones primera a cuarta. Número 3, la aprobación del personal autorizado para acceder a la bodega para el proceso electoral local 2025, mismo que se encuentra referido en el considerando 15º, fracción quinta del presente acuerdo. La aprobación de la persona responsable de la bodega, del procedimiento de apertura y cierre, así como el registro de la bitácora, el cual se encuentra señalado en el considerando 15º, fracción sexta del presente acuerdo. Número 5, la aprobación de las personas responsables para llevar el control de la documentación y material electoral que ingresa
y que sale, el cual se encuentra señalado en el considerando 15º, fracción séptima del presente acuerdo, y finalmente la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para ejecutar las siguientes acciones. El notificar el presente acuerdo a las y los integrantes del Consejo General que no haya estado presentes al momento de su aprobación, así como los estrados del CEPAC, y finalmente su publicación en la página web oficial del CEPAC, www.cepacslp.org.mx. Será cuanto, consejera presidenta. Quedo atento a sus dudas y comentarios. Muchas gracias, consejero. ¿Alguna observación a este proyecto de acuerdo que se pone a consideración? Al no haber comentarios, por favor, secretario, tome la votación que corresponde. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del sexto punto en el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde al informe de avance de cumplimiento cuantitativo de la captura de información en los cuestionarios curricular y de identidad en el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles del proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que presenta la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desarrollo de este punto, cedo el uso de la voz en apoyo al consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez. Gracias, presidenta. Buenas tardes nuevamente. Bien, pues el presente informe busca justamente dar cuenta del avance en este cumplimiento. Como ustedes recordarán, en el proceso local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado en el Estado de San Luis Potosí, se tuvieron como procedentes 201 candidaturas, mismas que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º numeral 2, inciso C de los lineamientos para el uso del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles para esta elección extraordinaria, así como arábigo 5º, fracción 11ª de los lineamientos que establecen las reglas procesales y de actuación en el trámite de procedimientos sancionadores, así como el catálogo de infracciones para el proceso electoral local extraordinario 2025 para personas juzgadoras, tienen la obligación de capturar información en el cuestionario curricular y de identidad del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2025, es decir, hoy es el último día. En ese sentido, se presenta el informe de avance de cumplimiento de captura de la información con corte a las 8:30 horas del día 28 de marzo de 2025. En ese sentido, bueno, pues es importante reportar que son 47 candidaturas, o habían sido 47 candidaturas las que habían concluido con la captura de información en el cuestionario curricular y de identidad. 9 solo habían concluido con la captura del cuestionario de identidad y 5 que habían finalizado su cuestionario curricular. Sin embargo, haciendo una actualización, me permito precisar que esa información es la circulada, como les decía, el día viernes 28, que es el plazo para circular los documentos para la sesión. Sin embargo, y con el objeto de actualizar la información, pues el día de hoy, con corte a las 12 del día con 25 minutos, teníamos un avance de 132 candidaturas que habían concluido con la captura de información del cuestionario tanto curricular como de identidad. Precisar que hoy es el último día para que las candidaturas, de acuerdo con los plazos establecidos en los lineamientos referidos, concluyan con la captura de esa información, tanto curricular como de identidad. Sería cuánto tengo que informar, consejera presidenta. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración. Muchísimas gracias. Gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a esta información. Gracias. Al no haber intervención, damos por presentado el informe y, por favor, secretario, de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el séptimo punto del orden del día
corresponde al informe que presenta el secretario ejecutivo del monitoreo de encuestas y o sondeos de preferencias o tendencias electorales en el marco del proceso electoral extraordinario 2025 para elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí en el periodo comprendido del 5 de febrero al 11 de marzo de 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Por favor, secretario, proceda al desahogo. Este informe se da en cumplimiento a los lineamientos que establecen las reglas y criterios de las personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco del proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y concurrentes, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En este sentido, se informa que el periodo comprende del 5 de febrero al 11 de marzo de 2025 y en el mismo se avisa que no se detectaron publicaciones de encuestas y o sondeos de preferencias o tendencias electorales. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a esta información. Gracias. Al no haber comentarios, damos el informe por presentado. Y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El octavo punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias. Sírvase dar cuenta de los asuntos generales agendados para esta sesión, secretario. Consejera presidenta, le informo que no fueron agendados asuntos generales en esta sesión. Asimismo, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. Gracias. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 15ª sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, siendo las 13:26 del 31 de marzo del 2025, dándose a las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias. Buenas tardes.